Bueno, pues bienvenidos todos. Antes de comenzar, pues les quiero anunciar que si bien Giovanna nos va a acompañar, ella no va a poder exponer hoy conmigo, porque bueno, ella acaba de ser sometida a una cirugía, entonces por eso ella solamente nos va a acompañar, pero no va a exponer. Cualquier pregunta que tengan, pues ya saben que nos la pueden hacer. Bueno, en este caso, hoy me la pueden hacer en cualquier momento. Y si gustan escribir su pregunta por el chat, pues Giovanna también les puede responder por ahí, o si gustan levantar una manita mientras estoy hablando, también pues yo les respondo directamente por este medio. Muy bien, vamos a comenzar, pero antes, hermana Gaby, si no es un abuso de mi parte, quisiera pedirle, le agradeceríamos si nos ayuda con una oración. Ok, sí es un abuso, pero bueno, aceptamos. Para el Señor sí. Ok, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, por el don de tu amor que constantemente nos acompaña, nos guía, nos protege. Te pedimos en el nombre de tu Hijo y por la intercesión de María de concedernos la luz de tu Espíritu Santo a través de las palabras que hoy René nos compartirá. Concédenos la gracia de que la luz de tu Espíritu a través de esas palabras penetre nuestro corazón, nuestra vida y nos lleven a conocer más de la verdad, más de tu verdad, más de ti, y sepamos al mismo tiempo vivir en esa verdad y transmitir esa verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermana Gaby. Pues vamos a comenzar, les voy a compartir pantalla. Y por favor, si alguien no pudiera ver, hágame saber. Bueno, empezamos hoy con esta imagen, que es la imagen que hemos usado también para la promoción, la publicidad de esta conferencia del mes, porque antes de comenzar quisiera explicar de dónde viene esta idea de que haya una manzana encendida. Bueno, esta manzana hace referencia al pecado original y la relación que hay entre el pecado original y el tema que vamos a ver hoy, que es acerca de la corrupción de la ciencia, concretamente es que se repite y bueno, se ha repetido hasta la fecha, se sigue repitiendo mucho, una parte de la tentación del pecado original, que es el conocimiento, que es esa idea o esa promesa de darle al ser humano cierto estatus casi divino, o sea, decirle al ser humano que va a ser como una especie de Dios si el ser humano come el fruto prohibido. ¿Cuál sería el fruto prohibido tratándose de la ciencia? Ese fruto tentador es el conocimiento, pero no un conocimiento equilibrado, un conocimiento que se condice con la realidad, sino un conocimiento que más bien tiene que ver con el racionalismo. En otras palabras, un conocimiento que deja de lado completamente las cosas metafísicas, deja de lado las cosas divinas, sobre todo, deja de lado la teología y se concentra únicamente en lo que la razón del ser humano puede encontrar por sus propios medios. O sea, una razón completamente desligada de la fe. Y esa característica, ese deseo de saberlo todo o ese ímpetu por conocerlo todo únicamente a través de la fuerza de la razón, prescindiendo de la fe, es el vínculo que hay entre esta manzana encendida, una manzana que al tener fuego está de alguna manera anunciando que quien la coma pues se va a quemar, o sea, quien la coma va a resultar afectado, no va a recibir esa promesa de convertirse en una especie de Dios al conocer todo. Bueno, pues como ya hemos dicho, el tema de este mes se llama la ciencia, y su corrupción. Antes de proceder a lo siguiente, voy a decir qué es eso de la corrupción, para que se entienda. A veces cuando escuchamos la palabra corrupción, lo primero que nos viene a la mente es
una acción concreta como el soborno o algo parecido, pero no. Corrupción en su sentido más estricto, lo que significa es el despojo de una perfección que se le debe o que debiera tener algún ente, algún ser. Por ejemplo, si a una casa se le despoja de algo que por esencia debería tener, no sé, por ejemplo, una puerta o ventanas, Si se le quitara eso a una casa, si se le destruyera eso o se le derrumba una habitación, sería una casa corrupta porque se le ha despojado de algo que por esencia debería tener. Entonces, a eso nos vamos a referir hoy con la palabra corrupción dentro de la ciencia. O sea, la ciencia como privada de algún bien que le hace falta, algún bien que por necesidad, por esencia, debería tener. La primera parte es, ¿qué es conocer? Y este tema es importante porque la ciencia trata, por supuesto, de conocimiento. Entonces, vamos a tratar de explicar en qué consiste esta palabra de conocer para distinguirla, más bien para purgarla de ciertas confusiones. Primero hay que entender esto, que es como un vértice del conocimiento. Los seres son inteligibles, o sea, todas las cosas que tienen ser, en otras palabras, todo lo que existe, todo lo que es susceptible de ser percibido por la inteligencia. No estamos hablando de las cosas sensoriales, estamos hablando del intelecto. O sea, el ser humano lo que percibe son cosas que han sido posibles, que ha sido posible percibir precisamente porque ya en esas cosas se encuentra de manera intrínseca esa capacidad de ser conocidas, la inteligibilidad. Todos los seres son inteligibles. No es que sean inteligibles absolutamente en todo su ser. Únicamente Dios tendría el conocimiento absoluto de una cosa en su totalidad. Pero aún así, el ser humano es capaz de conocer alguna parte de estos seres. Y a eso se refiere precisamente ya no los seres en sí, sino nuestra capacidad de percibirlos intelectualmente. El intelecto tiene esa función. Por eso en filosofía se dice que el intelecto es intencional. Aquí de nuevo voy a hacer esta aclaración. Intencional en la teoría del conocimiento, o sea, en filosofía, no significa algo como la voluntad. No es sinónimo de lo voluntario. Intencionalidad en filosofía significa que el intelecto por naturaleza tiene un término, o sea, tiene una dirección. Por eso esta brújula de aquí. O sea, que el intelecto, en otras palabras, no es una facultad que sirve únicamente para estar licuando o revolviendo cosas que tiene dentro de sí, sino que tiene una dirección que apunta hacia afuera de sí. Esa es la intencionalidad del intelecto. O sea, el intelecto sirve para captar el ser o para percibir la realidad. Para eso sirve el intelecto. No es para licuar cosas que ya una persona o una mente tiene dentro de sí. No solamente se reduce a eso, sino que tiene principalmente la función de adquirir la dimensión inteligible de los seres del mundo circundante. Y ahora, ¿qué es conocer? Perdón. Conocer es ver lo real en cuanto real. Esta especie de tautología o esta frase que parece una repetición es muy importante y es muy aclaradora, es muy específica, porque, y no es repetitiva, aunque lo parezca, porque se está refiriendo a que conocer no solamente se trata de ver o de percibir las cosas reales, puesto que eso pueden hacerlo todas las cosas que sensan, los sensores, y no se reduce el intelecto a eso. El conocimiento no es nada más eso, sino que además de ver lo real, se trata de percibirlo en cuanto tal. O sea, se percibe la realidad, pero además se sabe que eso que se está percibiendo es la realidad. Y además se sabe que eso que se está percibiendo es la realidad porque se entiende. No solo se capta una cosa,
una cosa abstracta, o más bien una cosa abstrusa, o sea, una cosa que no se entiende, sino que se capta algo bajo cierta forma. Se capta un árbol bajo la forma de árbol, se capta el agua bajo la forma de agua, o sea, bajo el concepto, bajo el entendimiento de lo que es el agua. No solamente son imágenes o figuras, sino que el intelecto realmente percibe el qué de las cosas. Y bueno, esta imagen está relacionada con lo que es el conocimiento, porque así como este árbol presenta su reflejo en el agua y el agua, por así decirlo, recibe ese reflejo, de la misma manera, cuando conocemos es como si en la inteligencia o en el intelecto recibiéramos el reflejo de las cosas que estamos percibiendo. Ahora vamos a la segunda parte, donde diremos qué es la ciencia. Esto también hay que mencionarlo, porque el concepto de ciencia es también víctima, por desgracia, de muchísimas confusiones y peor aún de muchísimas manipulaciones. Entonces vamos a tratar de decir qué es eso de la ciencia. Ciencia es el conocimiento causal de las cosas. Esto quiere decir, primero, que ciencia no solamente es lo que se piensa en estos días, o sea que ciencia es únicamente las ciencias naturales, las ciencias exactas. No es solamente eso. Ahora, ¿qué significa que la ciencia es el conocimiento causal de las cosas? Pues significa que, primero que conocemos, la ciencia es para conocer. ¿Y cómo podemos llegar al conocimiento de las cosas dentro de la ciencia? Pues a través de captar sus causas. Ahora, cuando hablamos de las causas, nos estamos refiriendo a la razón de ser de las cosas. No solo se trata de conocer algo en cuanto real, lo cual, como ya he dicho, es el conocimiento o se identifica con el conocimiento, sino que para llamarle ciencia a algo, tiene además que cumplir con el requisito de que se conozcan sus causas y que se desee, o sea, que haya un movimiento voluntario para conocer las causas, para conocer las razones del ser de esa cosa que vamos a conocer. Ya en función de cuál es la ciencia concreta de la que vamos a tratar o la ciencia concreta que vamos a aplicar o a practicar, ya de eso dependerá cuál es el método que se va a usar. No todos los métodos en todas las ciencias son iguales, como también hoy se nos dice que el método científico es la ciencia misma, que el método científico es lo único, o más bien lo más importante que constituye la ciencia, y no se puede ni se debe aplicar el mismo método para aproximarse a todos los objetos o a todas las cosas. No es el mismo método el que usamos para aproximarnos al conocimiento de, por ejemplo, del alma humana, que el método que usamos para adquirir el conocimiento de cuáles son las leyes de los ángulos de un triángulo. No es el mismo, no podemos usar el mismo método, sería algo inconcebible. De hecho, sería algo hasta absurdo. Entonces, quedémonos con esta idea. Ciencia es el conocimiento de las cosas por la adquisición, por la percepción de la razón o de las razones de ser de esas cosas. Y bueno, se ve entonces por qué las ciencias naturales y exactas no son las únicas ciencias. Sí son ciencias, pero ciencia o el mundo de la ciencia abarca mucho más que solamente cosas cuantitativas. Abarca mucho más incluso que solamente las cosas que son tangibles o que se perciben a través de la experiencia sensorial, o sea, a través de nuestros sentidos. Y vamos a la tercera parte. El instrumento más importante de todo científico. Esto también, como sabemos, todos los científicos necesitan algún instrumento para realizar su ciencia. Aquí en este ejemplo hay una científico, no sé si es una química o se dedique a otra cosa, pero bueno, es un científico de la naturaleza y está estudiando algo a través de este instrumento que es el microscopio. Así como en astronomía
podríamos decir que se emplea el instrumento que es el telescopio. Bueno, pues lo que vamos a ver en esta parte es cuál es el instrumento más importante de todo científico, o sea, cuál es el instrumento más universal, un instrumento que usan y que deben usar absolutamente todos los científicos sin importar cuál sea la ciencia específica a la que se dedican. Primero veamos qué cosa es la razón. Hay que entender qué cosa es esto de la razón, porque la razón se utiliza también cuando uno hace ciencia. Sin la razón no podemos hacer ciencia. La razón es una facultad del intelecto o es una parte del intelecto que tiene el propósito o que tiene la función de hacernos pasar de cosas que ya conocemos a cosas que todavía no conocemos. Pasamos de datos que ya tenemos adquiridos a nuevos datos que no hemos adquirido aún y que además esos datos que vamos a adquirir los obtenemos por deducción de las cosas o de los datos que ya nosotros hemos adquirido. Bueno, eso es la razón. Para eso funciona esa parte de nuestra inteligencia. La razón, por tanto, filtra la información. La razón, en realidad, es la que constituye el instrumento más importante de la ciencia o el instrumento más importante de todo científico. Un científico puede saber manejar a la perfección el telescopio, pero si el científico no ha educado o no ha formado o desarrollado adecuadamente su razón, no importa cuán bien sepa usar el telescopio o el microscopio o cualquier otro instrumento, no va a poder llegar a las conclusiones a las que habría que llegar a través de los experimentos o a través de los métodos que el científico utilice. La razón es el instrumento que se encarga de filtrar la información. Cuando la razón no está bien trabajada, no está bien desarrollada, lo que ocurre, o bueno, las consecuencias, es que lo que el científico va a obtener, o las conclusiones que el científico va a obtener de su trabajo, de su labor, son cosas que o bien no se deducen de lo que está, de las premisas que hay, o bien son conclusiones a las que el científico previamente y prejuiciosamente ya quería llegar. Es algo que pasa mucho también en el mundo de la ciencia moderna, en el sentido también moderno. O sea, estoy hablando de la ciencia de hoy, pero en el sentido moderno, en el sentido vulgar, que es este que he dicho. O sea, la ciencia entendida únicamente como ciencias naturales y exactas. Eso que hacen las ciencias, que tiene que ver con no usar el filtro de la razón, es que muchas veces creen de entrada, por ejemplo, que cosas como que Dios no existe. Se empeñan de una manera muy, muy férrea en afirmar que eso de que Dios no existe incluso es una afirmación científica. Y una vez empeñados o una vez que asumen este prejuicio de que Dios no existe, buscan por todos los medios acomodar las piezas del método que realizan, o las piezas del trabajo que realizan, para que al final parezca que la conclusión que se va a sacar de ahí, o que se saca por necesidad, es la conclusión de que toda la naturaleza funciona de manera absoluta sin la intervención de Dios. O sea, excluyen a Dios, creen que eso es racional, creen que eso lo concluyeron de su experimentación y, cuando en realidad es un prejuicio, más bien terminan reafirmando lo que de inicio ya suponían. Eso también pues tiene un nombre en filosofía, más bien en lógica se le llama petición de principio, que es cuando tenemos alguna idea, alguna conclusión a la que queremos llegar y una vez que queremos llegar a esa conclusión, tomamos esa misma idea como si fuera una premisa. Y claro, si la tomamos como premisa, las premisas en lógica se conservan de alguna manera en las conclusiones.
porque las conclusiones asumen y sintetizan esas premisas. Eso es la petición de principio, que se concluye lo que ya de hecho se estaba dando por supuesto antes de realizar la labor de razón o la labor experimental. Pero bueno, por eso la razón es el instrumento más importante de todo científico. Ahora, aquí está la herramienta, o la vía más bien, por la que cualquier científico, cualquier ser humano, incluso que no sea científico, puede afinar esa capacidad que tiene el intelecto, que es la razón. La razón se afina con la lógica. Esto quiere decir que la persona que esté interesada en razonar adecuadamente, o sea, en que su razón se condiga o se concilie con las leyes que la regulan, o sea, las leyes mismas de la razón, pues a la persona le viene muy bien el estudio de la lógica. La lógica es la ciencia que estudia precisamente cuáles son las leyes a las que obedece el razonamiento. Porque la razón no es solamente una cosa que se mueve y ya, sino que de manera parecida, y precisamente por esa causa, parecida a la intencionalidad del intelecto, o sea que el intelecto tiene un propósito, tiene un término, tiene una finalidad, que es el conocimiento o el acceso al ser, pues la razón también, o sea, no es una cosa que se mueva o que deba moverse de manera arbitraria o aleatoria, sino que la razón debe emplearse de manera correcta. Y la manera correcta de emplear la razón es siguiendo sus propias leyes, cosa que nos sale mejor si entendemos cuáles son esas leyes. La ciencia de la lógica es la que nos lo dice. Un ejemplo es una ley, la que hemos hablado anteriormente, que es una ley del ser, pero al mismo tiempo esa ley es una ley lógica, porque aunque es una ley que corresponde con todos los seres, o sea, es una ley que regula a todos los seres, es una ley que al mismo tiempo tiene que ver con los principios a los que la razón obedece, o sea, las leyes a las que la razón obedece. Ese ejemplo es el de la ley de contradicción o el principio de contradicción. Habíamos dicho, el principio de contradicción dice que ninguna cosa puede ser y no ser al mismo tiempo y desde la misma perspectiva o bajo el mismo respecto. Es como decir, este cubo que ven en pantalla tiene de color rojo la cara derecha que se puede ver, y este cubo, y al mismo tiempo decir, este cubo no tiene de color rojo la cara derecha que podemos ver. Pues eso es una contradicción. Estamos hablando de que una cosa es y no es al mismo tiempo, y además desde la misma perspectiva o bajo el mismo respecto, porque estamos hablando de la misma cara del cubo. Si yo dijera, por ejemplo, este cubo es rojo y este cubo es verde, no caería en contradicción porque el cubo tiene muchas caras y cada cara puede tener un color distinto. Incluso aquí en esta imagen, cada parte, cada rostro del cubo, a su vez está dividido en 9 partes. Entonces, cada partecita esa pudiera tener un color distinto. No habría contradicción entonces en decir, este cubo es rojo y es verde, porque aunque estamos diciendo este cubo es y no es, no lo estamos diciendo bajo el mismo respecto. Por eso no hay contradicción. Pero cuando decimos, de nuevo, este cubo tiene el rostro visible del lado derecho de color rojo y este cubo tiene el rostro visible del lado derecho de un color no rojo, ahí estaríamos cayendo en contradicción, porque ahora sí estamos hablando de que la misma cosa es y no es al mismo tiempo, y estamos hablando de la misma cuestión o del mismo respecto de esta cosa. Bueno, todo esto para señalar un ejemplo de lo que sería una de las leyes de la razón. También aquí me gustaría agregar algo muy importante relacionado con el idealismo y el racionalismo que hoy también impera dentro de las ciencias naturales, sobre todo de las naturales, pero bueno, también de las exactas, que es la idea de que la razón
necesita hacerse una especie de autoevaluación. Esto lo estudió de una manera más amplia y de hecho hizo como una especie de revolución filosófica Immanuel Kant, cuando él dijo algo como esto que acabo de mencionar. Ya, continuar grabando. Es lo que iba cuando mencionaba a Immanuel Kant, porque llegó el momento, los avances, o sea, la ciencia llegó a avanzar tanto con las tan importantes revoluciones científicas y tecnológicas, llegó a avanzar tanto que incluso la filosofía o los filósofos empezaron a cuestionarse sobre también el valor de la misma filosofía. Y bueno, gracias a ese cuestionamiento empezaron también a querer revolucionar la misma filosofía. Y ahí es donde comenzó la decadencia. ¿Por qué digo que comenzó la decadencia? Porque la filosofía ya había llegado a su culmen. No es necesario que los avances de la filosofía vayan de la mano de los avances científicos. O sea, científicos entendido de nuevo como ciencias naturales y exactas. No es necesario que vayan de la mano. Y de hecho no pasó así. Cuando la filosofía había llegado a su punto culmen, que yo me atrevería a decir que llegó a su punto culmen con Tomás de Aquino en la Edad Media, la ciencia en realidad no había avanzado mucho. El mismo Tomás de Aquino tomaba como parámetros, o más bien tomaba como ejemplos algunos de los datos científicos de su época, y pues son datos que muchas veces fueron erróneos. Claro, eso no quiere decir que su filosofía esté mal, porque la filosofía es aparte, es otra cosa. Pero en sus ejemplos que usó sobre esas ciencias naturales, sí, muchas veces estuvieron equivocados. Ahora, lo que quiso hacer Immanuel Kant, y regreso a él, es querer evaluar la razón a través de la razón misma. No es lo mismo que el ser humano realice introspección para conocerse, que realice introspección para conocer su propia razón y las leyes de su razón, que tratar de medir a la razón con la razón misma, porque esto ya significaría que a la razón se le quiere como poner a prueba o se le quiere medir con una varita que es ella misma. Es como si yo dijera no sé, por ejemplo, con la varita de 1 metro, voy a medir la varita de 1 metro para ver cuánto mide. ¿Sí? O sea, eso pues se entiende, dicho de esta manera, en dónde está el problema o en dónde está el absurdo. No puedo medir una varita de 1 metro con una varita de 1 metro para ver qué tan larga es la varita de 1 metro, porque la única conclusión a la que voy a llegar es a la de que la varita de 1 metro pues mide 1 metro. Bueno, pues es lo que hizo Immanuel Kant. Él se preguntó, bueno, la razón, algo así como, ¿qué tan racional es la razón? Pues claro que no se puede hacer eso. Entonces llegó a una conclusión parecida a lo que acabo de decir. Él lo que terminó diciendo es que la razón puede razonar tanto como la razón razona, o que el ser humano puede conocer tanto como el ser humano puede conocer. Eso sí es una tautología. Y además esto implica otras cosas que también están relacionadas con la corrupción de la ciencia de nuestros días. Esas implicaciones es que se empieza a desconfiar de la misma razón. Y esto es como una ironía, porque primero viene Descartes a decirnos que todo lo tenemos que obtener a través de la pura razón, sin el auxilio de la fe, sin el auxilio de otras cuestiones que sí son científicas, y luego irónicamente, siguiendo la misma línea, llega Kant a presentarnos la razón humana como algo desconfiable. Y bueno, ¿a dónde se llega con todo esto? Se llega a la desconfianza de la razón, se llega a la pérdida de todo sentido, ya no se confía muchas veces en la ciencia, se cae en el relativismo, bueno, pasan muchas cosas y al final lo que termina diluyéndose o destruyéndose, pues es la noción misma de la razón, perdón, de la verdad.
la noción misma de que el ser humano puede conocer objetivamente el mundo. Entonces ya no se cree en las personas que realmente razonan, ya no se les cree. Ahora, incluso eso da para que las personas crean cualquier mentira con una enorme facilidad, porque es como haber extraviado los parámetros para medir las cosas. Bueno, a todo eso es a lo que se llega cuando el científico no afina su instrumento, que es la razón. Y claro, un científico que no se encarga de desarrollar correctamente su razonamiento termina reduciéndose a sí mismo a un pseudocientífico, que muchas veces se traduce en una especie de persona robotizada, de persona casi programada para realizar trabajos burocráticos, como si fuera una división del trabajo industrial. Es como que algún artefacto que se está fabricando en masa pasa por la banda de las industrias, es decir, se va desplazando y cada persona se encarga de realizar una pequeña parte del trabajo. Uno le va poniendo un tornillo, otro le va poniendo una carcasa, o el otro le va acomodando alguna de sus partes. O sea, es un trabajo dividido así como en la industria, y eso es a lo que muchos científicos de nuestros días han quedado reducidos. Realizan experimentos que no parecen en sí mismos y que muchas veces, de hecho, en sí mismos no tienen ningún propósito, sino que el propósito solamente lo obtienen cuando se unen muchísimas, más bien cuando se une una enorme cadena productiva, pero una enorme cadena productiva de científicos, los cuales cada uno está realizando por sí solo un pequeño experimento, una pequeña investigación que no parece ir hacia ningún lado. Entonces los mismos científicos muchas veces pierden la noción de la realidad, reducen lo que están haciendo, sus labores científicos, a la manipulación de métodos, a la maniobra del método científico, la maniobra de los instrumentos. Y entonces ahí se le podría incluso muchas veces preguntar al pseudocientífico cuál es la razón de ser de las cosas que dice, de las cosas que experimenta, y no sabe dar razón de ser más allá del propio mecanismo al que ya está integrado. Lo que quiero decir con esto es que la percepción del panorama o la percepción panorámica de la tarea científica ya no se percibe. Los científicos muchas veces ya no la perciben, solamente hablan en sus propios términos sin saber cómo es que sus términos se pueden expresar ya en otros términos, que sería, por ejemplo, en términos de ética. O sea, ¿cómo se traduce en términos de ética la mutilación de los miembros de un bebé dentro del seno materno? ¿Cómo se traduce en ética? Pues ya el científico muchas veces no sabe decirlo. No sabe decirlo, y a veces se atreve incluso a sacar conclusiones que son opuestas a lo que diría una ciencia como la ética, una ciencia filosófica como la ética, cuando pues el científico ni ha desarrollado su razón y por lo tanto tampoco se ha encargado de comprender cuál es la dimensión filosófica de lo que está realizando. Se pierde, se individualiza o se fragmenta el científico, se fragmenta la ciencia, y es ahí cuando se contribuye todavía más a ese círculo vicioso del que hablaba, en el que la sociedad confía en lo que no debe confiar y desconfía de lo que debería confiar. Continúo y vamos con la última parte de esta exposición, que es sabotaje a la ciencia. Aquí vamos a hablar de, históricamente, de dónde proviene, a grandes rasgos, la idea que tenemos hoy de ciencia, o sea, esa idea vulgar en donde la ciencia se reduce a las ciencias naturales y exactas.
Bueno, primero vamos a hablar de la Ilustración. Claro, todo esto proviene todavía de fechas previas, de fechas más pretéritas, pero sería hacer un análisis o un trazo muy largo de la historia. Valdría la pena, pero no tenemos tiempo, entonces vamos a volver a lo más próximo, a la Ilustración. La Ilustración, como todos sabemos, porque así se nos enseña en las escuelas primarias, en la secundaria, la Ilustración es esa época o ese siglo, también llamado siglo de las luces, el siglo XVIII, conocido por enormes saltos científicos. De hecho, también conocido por enormes saltos tecnológicos. Lo que ocurría principalmente en Francia, que era la revolución de la ciencia, ocurría al mismo tiempo en Inglaterra, pero era más bien sobre tecnología, la revolución industrial. Más o menos al mismo tiempo ocurrieron. Y por eso se le llama Ilustración, el siglo de las luces, como la razón experimentando su culmen, la razón llegando a la cúspide de los logros humanos con tantos avances científicos. Bueno, hay un problema aquí, o más bien hay varios problemas. Ese nombre de Ilustración es sumamente jactancioso porque no es un nombre que la historia posterior le haya dado a esa época, sino que los mismos hombres de esa época se autoproclamaron como los grandes ilustrados. O sea, es como decir, ellos mismos se nombraron Ilustración. Y bueno, por desgracia o por confusión o por ignorancia y otras cuestiones, hasta la fecha le siguen llamando Ilustración a una fecha, valga la redundancia, a una época que ya debería haber sido puesta en tela de duda, en tela de juicio. Una época que ya debería haber sido analizada y recontraanalizada para ver si verdaderamente merece ese apelativo de Ilustración. Bueno, pues la verdad es que no merece ese apelativo de Ilustración. Claro que es plausible cuánto avanzó la ciencia. Por supuesto que también la ciencia avanzó mucho también la tecnología. Eso no lo vamos a negar, eso es verdad. Pero no es correcto llamarle Ilustración a un siglo, a una época que se encargó de apropiarse del nombre ciencia para las ciencias naturales, las ciencias exactas, en detrimento de todas las demás actividades que también merecen el nombre de ciencia. Aquí estamos hablando principalmente de la teología. De hecho, muchos pensadores de esa época lo que buscaban, y aquí viene el prejuicio del que hablaba al principio, buscaban desmitificar. Y esto de desmitificar va entre comillas, porque no se ponían a ver primero si había mito o no había mito, sino que de entrada ya asumían que había un mito en la creencia de Dios, o en la creencia por lo menos de que el ser humano podía conocer a Dios, y entonces la ciencia que empezaron a hacer en esa época buscaba de alguna manera, aparte de los avances, buscaba empezar a extirpar a Dios del núcleo espiritual de la sociedad. Y claro, tuvieron cierto éxito, porque la sociedad sí empezó a tener esa idea de que, esa idea racionalista, esa tentación de la que hablaba al principio, de que el ser humano no necesita a Dios. El ser humano puede controlar a la naturaleza, el ser humano puede controlar su propia historia sin la providencia, sin la intervención divina, con su propio conocimiento y las propias fuerzas de su razón, las solas fuerzas de su razón, puede llegar a conocer los más grandes secretos, los más grandes arcanos de la humanidad. Y bueno, no se le puede ni se le debe llamar Ilustración a esta época, porque lo que hizo con todas estas ideas, con todos estos prejuicios, cosa que nunca demostró en realidad, pues es indemostrable la inexistencia de Dios, es indemostrable que el ser humano no puede conocer a Dios y otras cosas, pero afirmaciones por el estilo, son indemostrables. No se le puede llamar Ilustración porque además de que las ciencias naturales exactas se empezaron a apropiar del nombre de ciencia, empezaron a sacar a la idea de lo religioso
de la sociedad. Como decir, ya no te necesitamos, o sea, como decirle a Dios, ya no te necesitamos ni en política, ni en ciencia, ni en tecnología, ni nada que tenga que ver con el paso del ser humano por su propia historia. Y claro, tampoco se le puede llamar ilustración a una época donde en lugar de echar luz sobre la razón y sobre la verdad, más bien la oculta. Es correcto llamarle, de hecho, un periodo de oscurantismo, porque la filosofía empieza también a experimentar una decadencia. O sea, con esta especie de culto o idolatría a la razón y a las ciencias naturales, la filosofía ya no dejó de gozar más bien del prestigio que antes tenía. Y toda esta torsión del concepto de ciencia, pues trajo muchas consecuencias terribles. Después de esto vino la Revolución Francesa, el liberalismo, o sea, al ser humano se le hace creer con todo esto que las leyes se inventan, que las leyes el ser humano se las hace a sí mismo, él se las da a sí mismo. O sea, no viene la ley fundada en un derecho natural, no viene la ley fundada en los preceptos divinos, no, la ley me la invento yo, que soy ser humano, y bueno, la soberanía vamos a repartirla ya en materia de política, vamos a repartirla entre todos nosotros que somos individuos. Y si nosotros queremos destronar al rey, si nosotros queremos decapitar al rey, pues vamos a hacerlo porque tenemos ese derecho. Bueno, a otras cosas se llegó también, pero en pocas palabras, esto es la ilustración, este es el origen de la distorsión del nuevo concepto que tenemos hoy de ciencia, que es un concepto vulgar y sumamente reduccionista. Y claro, otra consecuencia, una consecuencia o dos consecuencias que ya estamos viviendo hoy y que las podemos ver por todas partes, en la televisión, en el internet, en la opinión pública, es el materialismo y el cientificismo. El materialismo es la idea de que todo está hecho solamente por materia. O sea, la razón de ser última de todas las cosas es única y exclusivamente la materia. Como estar diciendo, todas las cosas están hechas de bolitas, todas las cosas están hechas de átomos y ya. No existe la causa formal, no existe la teleología. La teleología es la idea de que las cosas tienen una finalidad, un propósito. Bueno, pues eso no existe en el materialismo. El materialismo solamente son partículas, son células y es materia y son leyes naturales ahí conjugándose. Por lo tanto, el ser humano es lo mismo, no tiene por qué haber más valor en un ser humano que es un conjunto de células y ya, no tiene por qué tener más valor que una piedra o una planta. Y si le conferimos más valor es una cosa subjetiva, es una pura invención nuestra, es solo porque nos da la gana. Y el cientificismo es la idea de que las ciencias naturales nos van a poder dar cuenta de las cosas más importantes de la existencia del universo, el sentido mismo del ser, es algo que nos lo va a venir a dar la ciencia natural. O sea, cosa también absurda e imposible. Eso es materia de estudio solamente de la filosofía y principalmente y en última instancia de la teología, pero pues no de las ciencias naturales. Y por último, lo que ocurre también, y esto ya a nivel individual, o sea, lo que pasa mucho con nuestros hermanos de hoy, es que el criterio, dadas todas estas circunstancias, dadas estas falsas ideas, es que el criterio queda condenado a morir. El verdadero criterio consiste en una unidad, una especie de matrimonio entre la verdad y el buen razonamiento. O sea, la verdad encauzada por un buen razonamiento, claro que aquí tiene que entrar la fe también, porque la fe es como el fulgor que le da dirección a todo esto. Bueno, pues no hay criterio cuando falta alguno de estos elementos. Y son justamente esos elementos los que se han tratado de sacar o de marginar
con estos siglos que han pasado, por lo menos desde la Ilustración, estos siglos en donde se le hace sentir, se le hace creer a la sociedad que la ciencia es la máxima fuente de conocimiento, la ciencia entendida como ciencia, de nuevo, natural y exacta. Entonces, ya no hay cabida para el buen juicio, ya no hay cabida ni siquiera para la capacidad de hacer las preguntas correctas acerca de las cosas que nos rodean, acerca de la política, acerca de las relaciones humanas, acerca de el propósito del ser humano en el mundo, acerca del amor, acerca de cualquier cosa. Ya no hay criterio. Ya es muy difícil que los individuos tengan por lo menos el deseo de desarrollar la capacidad de conocer, la capacidad de entender adecuadamente y hasta las últimas consecuencias en qué consisten las cosas, en qué consiste este mundo donde estoy parado, en qué consiste la historia, de dónde vendrán todas estas ideas. Muchas veces ya no nos preguntamos por eso porque las damos por sentadas. Creemos que las ideas que tenemos hoy son ideas que han existido siempre. A mí me gusta mucho usar ese ejemplo de las caricaturas de los Picapiedra y de los supersónicos, que curiosamente fueron hechos por los mismos creadores y salieron casi al mismo tiempo. Bueno, pues en estas caricaturas de los Picapiedra y los supersónicos mostraban a un hombre moderno, un hombre contemporáneo, pero como completamente inflexible e invariable a través del tiempo. Así como decir que antes de la invención de, no sé, de la rueda, o bueno, cuando la rueda acababa de ser inventada, en la época de la piedra, el ser humano era igual que ahora. Es decir, obedecía su economía a un sistema capitalista, la familia era concebida exactamente de la misma manera que ahora, era normal una cultura donde se trabajara, por ejemplo, para tener un automóvil, para tener una mascota, para sacar a la esposa a comprarle joyas, para salir a embriagarse con los amigos. Y eso es lo mismo que pasa en los Picapiedras y lo que pasa en los supersónicos, donde hablan de una sociedad pretendidamente futurista, donde lo único que cambia es la tecnología. O sea, cambian, creo que al dinosaurio lo cambian por un robot. A la casa de piedra la cambian por una casa flotante. Al vehículo que funcionaba con una rueda o con ruedas también de piedra, movidas por los mismos pies de la persona, lo cambian por naves que vuelan, por naves espaciales. Bueno, pues esa misma idea es la que tenemos hoy acerca de la historia del ser humano. Como que el ser humano siempre ha sido igual, las ideas, la política, la economía, la historia siempre ha sido lo mismo. Lo único que ha cambiado es la tecnología y ya. Entonces, pues, ¿quién nos tiene que dirigir? Pues la ciencia, porque la tecnología avanza gracias a la ciencia. Entonces vamos a entronizar y vamos a coronar a la madre ciencia o al padre ciencia, para que a través de su guía podamos alcanzar el sentido y llegar a la plenitud como seres humanos. Bueno, todo esto son los peligros de la corrupción de la ciencia. Bueno, con eso termino la exposición, pero ahora vamos a pasar a las preguntas, los comentarios, para quien tenga algo que aclarar, algo que cuestionar. Se ha entendido lo que dije sobre los picapiedras, sobre el papel de la historia, o el papel por lo menos de preguntarnos sobre la historia, cuál es el papel de la ciencia dentro del devenir humano. ¿Qué podrían decirme al respecto? ¿O qué es lo que se entiende de todo esto? Tenemos una duda. Sí, adelante. ¿Cómo es de que a veces, bueno, en la caricatura estás hablando de los Picapiedra? ¿Cómo es de que ellos celebraban Navidad
no nacía Cristo. O sea, ¿cómo puedo? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que se cortó mucho al final. No se pudo entender. ¿Cómo es de que a veces mi duda era de que cómo era de que los picapiedras celebraban Navidad y todavía no nacía Cristo? Bueno, eso tiene que ver con lo mismo, porque aunque todavía no nacía Cristo, pero pues ahí ya existía la Navidad. La Navidad como lo mismo que ahora concibe, pues desgraciadamente, quizás la mayoría de nuestros hermanos. Se concibe la Navidad no como la celebración o la conmemoración de la llegada del mundo, perdón, de la llegada al mundo del Salvador, sino que se concibe la Navidad como una época de regalos, como una época de fiestas, una época en donde vamos a tener un motivo para estar gastando el dinero. Entonces, precisamente eso, o sea, esa idea es la que se trata de perpetuar, como la idea del consumismo. El hombre consumista ha sido consumista desde la época de piedra y va a seguir siendo consumista y va a seguir viviendo y pensando del mismo modo hasta cuando tengamos naves espaciales, si es que eso llega a ocurrir algún día. Sale muy bien. No estoy grabando. Sí, eso es precisamente a lo que se llega también con todo esto, a distorsionar la verdad, a distorsionar incluso el pasado. Hay un libro del que se ha hablado mucho últimamente, que, bueno, algunos académicos han hablado mucho últimamente, incluso algunos eh, youtubers de los buenos, o sea, personas que sí tienen interés por manifestar la verdad, mostrar cosas importantes. Han hablado de un libro que se llama 1984, porque en ese libro el autor habla de cosas que en una sociedad ficticia supuestamente habrían de pasar en el año 1984. El autor escribió más o menos por 1940 y algo, no recuerdo exactamente el año. Y bueno, la importancia de este libro es que este libro dice en el futuro lo que va a pasar es que eh, todo el gobierno, todo el mundo va a ser gobernado por una élite. O sea, va a haber un orden mundial, un gobierno mundial regulado por una élite, o sea, por muy pocas personas. Y además estas personas lo que van a hacer es encargarse de deshumanizar a los individuos. O sea, desde que nacen empezar a inculcarles ideas falsas acerca de sí mismos para que no tengan la noción de la dignidad, para que no tengan la noción de la libertad. Y otra cosa que van a hacer, bueno, es lo que dice ese libro, es que a todo se le va a empezar a cambiar el nombre y se va hasta a manipular la historia. Cualquier cosa donde, cualquier libro, folleto, periódico, artículo, donde se hable de un pasado diferente al pasado que están inventando, lo que está inventando esa élite, entonces ese libro, ese folleto, ese periódico debe ser incinerado. Eso es lo que pasa en el libro de 1984 y de esa manera se encargan de que las personas no sepan lo que es un ser humano y no sepan cuál es su pasado. Todo el tiempo se está cambiando y reinventando la historia. Bueno, pues hablan mucho de ese libro porque justo eso es lo que está pasando ahora. Ahora se manipula la opinión pública diciéndole a las personas que vienen de una historia o de un pasado que es falso. Se manipulan las cosas o se manipula la opinión pública ocultando la verdad, ocultando las cosas terribles que las grandes élites han hecho y están haciendo, de cómo ellas han causado muchas de las guerras del pasado, cómo han causado masacres enormes y las minimizan y luego pues maximizan la acción de las personas que quieren defenderse o de las personas que no están de acuerdo, las hacen pasar por tontas, por idiotas, las hacen pasar por ignorantes y todo eso sirve, o sea, todo eso junto con el desconocimiento de lo que es la ciencia, sirve para manipular y destruir el criterio, para que las personas dócil y ciegamente podamos caminar hacia el abismo al que nos quieren llevar. Y claro, esto no pasa con las personas que están en Cristo. Esto no pasa con las personas
que de corazón buscan la verdad. Y es muy difícil engañar a una persona que entiende la diferencia entre el bien y el mal, que entiende la diferencia entre la verdad y la falsedad. Esas son las nociones, yo diría, las más importantes, más fundamentales para poder evitar estar en condición de ser engañado, en condición de ser extraviado o manipulado. Y todo esto, pues, ¿cómo se logra? Pues precisamente con Cristo. Cristo, pues, es el camino, es la verdad, es la vida. He dicho, hay que distinguir entre la verdad y la falsedad. Cristo nos ayuda con una gran luz a distinguir entre ambas cosas. Y luego entre el bien y el mal. Quien no conoce el bien, tampoco conoce el mal y lo confunde con el bien. Sabemos que el enemigo es sumamente astuto y también le encanta tentar y sabe perfectamente cómo tentar a las épocas, sabe cómo tentar a las sociedades, cómo hacerles caer en el engaño, bueno, en los engaños que él quiere para poder destruir, para poder asesinar. Bueno, en pocas palabras, para alejarnos del Señor. Y bueno, para eso ha sido también esta sesión de hoy, que pues siempre de alguna manera está conectada y a veces hasta repetimos cosas de otras sesiones porque queremos hacer hincapié en esas cosas, en el valor que tiene el preguntarse por las causas de las cosas que ocurren, tanto de las causas de las cosas que existen como de las causas de la acción humana. Preguntarnos por qué estarán cambiando las leyes y por qué estarán cambiando de la forma en la que lo están haciendo. ¿Por qué los países estarán en guerra? ¿Qué ocurrirá ahí? Y luego preguntarnos quién será el malo. No podemos de entrada creerles a los medios de comunicación y decir que el malo es aquel que están presentando como malo. Podría ser que sea el malo, pero hay que preguntarse, por lo menos hay que investigar. Lo que digo es que no podemos solo creerles ciegamente. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, una pregunta, René. Cuando decías que la razón no se mide con la misma razón, entonces nos quedamos con la pregunta. Entonces, ¿con qué se mide? ¿Cómo educar esta razón para que junto con la lógica vaya de acuerdo para llegar a la verdad, para estar en la verdad? Perdón, hermana, a ver si le escuché bien la pregunta, es que al principio como que se cortó un poco. Me pregunta cómo podemos hacer para conciliar la lógica y la verdad. Sí, también, pero al inicio que no se entendió qué dices. Cuando decías que la razón no se mide con la misma razón, entonces nos quedamos con la pregunta, entonces, ¿con qué se mide? O sea, si la varita no se mide con la misma varita, ¿cómo medir esta varita? Qué bueno que pregunta eso. Lo quería mencionar hace rato y se me pasó. La ciencia y la razón, o sea, porque la ciencia se hace con la razón, debemos entender cómo es que procede, cómo inicia. La razón no opera, esto va a sonar raro, no opera en principio, vamos a decir, en su arranque, en su primer momento, no opera con razonamientos. O sea, la razón no parte en última instancia de razonamientos, aunque suene como contradictorio o irónico. La razón de lo que parte es de principios. ¿Qué quiere decir que parte de principios? Que la razón no empieza como preguntándose, a ver, ¿qué ley me voy a inventar o qué ley voy a estructurar para que yo misma pueda funcionar bien? No hace eso. La razón ya tiene, o sea, desde que ha sido creada, la razón ya tiene en sí inscritos los principios, o sea, los primeros pasos de donde va a arrancar. Esos principios son los que, bueno, algunos que hemos enunciado como el principio de contradicción. Existe otro principio que es el principio del tercero excluido. Tienen otros nombres un poco extraños, pero lo que quiero mencionar aquí, lo importante, es que son como primeros pasitos de la razón y al mismo tiempo son la estructura misma de nuestra razón. O sea, no es que la razón venga vacía
y solita se dé a sí misma sus leyes y sus estructuras. No es como que sale de una semilla y en función, por ejemplo, una enredadera, y que en función del medio, pues se va enredando, va creciendo o se seca. No, la razón no se va armando a sí misma, sino que parte de cosas que ya están puestas ahí, o sea, puestas ahí por Dios, cosas que ya por naturaleza tienen. Por ejemplo, a ver si se me ocurre un ejemplo, si yo me preguntara, a ver, ¿será verdad la teoría, no sé, la teoría de cuerdas, por ejemplo? Cuando yo me pregunto eso, empiezo a proceder. Vamos a suponer que yo no conozca de lógica. Yo empiezo a proceder y empiezo a preguntar, bueno, a ver, ¿cuáles son los datos? Los datos son estos. Tengo que ver, lo primero con lo que me encontraría es que esos datos pues no suenen raros. Por ejemplo, que no suenen contradictorios. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que la razón, antes de empezar aquí a aplicarse a este objeto, que es la teoría de cuerdas, antes de eso, la razón ya tiene un impulso previo y tiene una dirección previa. O sea, la razón misma me está dictando que necesito conocer cuáles son los datos, que necesito que no haya contradicción, que necesito que una cosa que se me afirma esté precedida por su explicación o por su razón de ser, o que haya una argumentación. Todo eso que se presenta como si fueran intuiciones, no son en realidad intuiciones, sino que es la razón misma partiendo de sus primeros pasitos. O sea, la razón misma encauzándose por esa estructura natural que Dios nos ha dado, que Dios le ha puesto a ese mecanismo intelectual que es la razón. Entonces, la razón con que se mide, la razón se mide, ahí es donde entra la metafísica. La razón se mide con el ser. Ahí está la respuesta. La razón se mide con el ser y el ser lo podemos estudiar a través de la metafísica y por supuesto que las cosas concretas y específicas del sentido último del mundo están dadas en la revelación y por lo tanto se estudian a través de la teología. Entonces, con todo ello es con lo que se mide la razón. La razón no se mide consigo misma. Lo que sí se mide con la razón son los razonamientos. Eso ya es otra cosa. O sea, la razón no es capaz de evaluar si ella misma es válida o no, pero la razón sí es capaz de evaluar si sus propios pasos, sus propios movimientos son válidos o no. Eso sí lo puede hacer la razón. No sé si pude responder bien o alguna cosa quedó medio oscura. Sí, Sí, muchas gracias. Muchas gracias, René. Y bueno, desde tu punto de vista, ¿por qué llega a pasar esto que los científicos en este caso, buscando la verdad, yo pienso que tienen esa intención de buscar la verdad, ¿por qué llega a esta, como decías, una de las partes, a esta reducción de hacer de verdad el científico? Bueno, yo pienso que algo que está ocurriendo con los científicos lo veo desde mi propia experiencia como estudiante que he sido. Cuando yo estudié en la universidad, yo veía en mis compañeros pues esa inquietud, sí veía en ellos deseo de conocer la verdad. El problema es que tanto ellos como yo veníamos de una formación deficiente. O sea, pues veníamos de la prepa y veníamos de la secundaria y en la prepa, en la secundaria, en las primarias, en la educación pública en general, ya lo que está ocurriendo es que pues las ideas vienen ya filtradas y distorsionadas para que el individuo, el estudiante, no pueda desarrollar una capacidad realmente crítica, porque desde la primaria se nos empieza a invadir con ideas falsas sobre lo que es un argumento, con ideas falsas sobre lo que es la ciencia. Entonces, aunque tengamos buenas intenciones, para cuando llegamos a pisar la universidad, o sea, y esto va para estudiantes de cualquier carrera, no solamente para los de filosofía, sino, y principalmente creo para los de ciencias naturales, pues cuando entran ahí, ya las universidades, porque, bueno, también hemos hablado de esto, las universidades también ya son centros de ideologización, ya no son ese centro
del saber, o esa fuente del saber que antes eran. En sus comienzos, pues las universidades nacieron de, del cristianismo, pero pues ahora ya, gracias a la masonería y gracias a otros enemigos del cristianismo, ya las universidades son lo contrario, son centros de ideologización cuya primera intención es sacar de la mente de los estudiantes la idea de Dios. Desde que alguien entra a la universidad ya se le está diciendo que son como tontitos los que creen en Dios, que son ingenuos, les enseñan a través del ejemplo a burlarse de ellos. Y entonces los estudiantes también sin las herramientas suficientes, sin el carácter todavía desarrollado, un carácter todavía balbuciente, pues empiezan a creer esas cosas, empiezan a sentirse mal o culpables, se empiezan a sentir realmente eh, como engañados, como torpes por haber creído en la religión, en el cristianismo, y a muchos les pasa que terminan odiándolo, porque eso es natural que si nos enteramos de que alguien nos ha engañado toda la vida, pues tengamos resentimiento hacia esa persona o hacia esa institución. Y claro, lo que se les hace creer es que han sido engañados cuando en realidad lo que les están haciendo es engañarlos a partir de ahí. Y bueno, pues por esas creencias de formación es que sí se nos llega a engañar con facilidad, porque muchas veces los profesores son intimidantes por la cantidad de conocimientos que tienen. Entonces el estudiante cae en el error de pensar, bueno, si ese hombre o esa mujer, ese profesor tiene tanto conocimiento, pues seguramente tiene razón en todo lo que dice, seguramente tiene criterio. Si me dice que creer en Cristo está mal y yo creo que está bien, seguramente yo estoy mal, seguramente hay algo que no estoy viendo, seguramente yo debería ponerme a estudiar más, así como él, porque él sabe. Entonces, son muchos los elementos que juegan un papel en el trayecto, en el camino, para deshacerse de la idea de Dios en los centros de formación, en los centros de educación. Y claro que es muy fácil hacerlo si ya previamente las instituciones de educación se han encargado a propósito de procurarnos una educación deficiente, una educación que no nos permita distinguir, no nos permita discernir. Yo pienso que esa sería la causa principal. Y luego, claro, estamos en una sociedad ya muy secularizada, donde por doquier nos muestran películas con antivalores, por doquier se nos muestran imágenes pornográficas, imágenes muy violentas, se nos ha acostumbrado al mal. Entonces, habiéndonos acostumbrado al mal, cuando se nos dice que el cristianismo es un engaño, pues se nos empieza también a parecer más atractiva la idea de liberarnos, porque así también la ofrecen, liberarnos de las cadenas de un Dios que nos va a castigar por toda la eternidad. Y entonces, pues lo mejor, lo que más me conviene es vivir mi vida siguiendo mis pasiones, mis deseos, buscando el placer, porque además, si no existe Dios, esto es todo lo que hay. Y si esto es todo lo que hay, pues no lo voy a desperdiciar, lo voy a aprovechar viviendo mi vida al máximo. Y vivir mi vida al máximo, también es lo que se nos dice, es buscar el placer. O sea, no importa con quién, no importa cuándo, hay que buscar el placer de una manera voraz, porque si no, estoy desperdiciando mi vida. Y pues por supuesto, esto lo que hace es destruirnos el criterio, apagar nuestro intelecto, debilitar nuestro carácter y además quemar nuestra espiritualidad. Ya no tenemos esas ganas de conocer a Dios, esas ganas de hacer el bien, de ser buenos, de aspirar a la santidad. Y ahora eso parece una idea aburrida, una idea muy desagradable. O sea, ¿cómo voy a vivir sin placer? ¿Cómo voy a vivir sacrificándome? Y además sacrificándome por otros. No, o sea, ya es inconcebible eso para muchas personas. Todo lo que ofrece una vida, una ideología materialista es ya muy atractivo cuando se nos han dado esas bases. Es lo que yo pienso. Muchas gracias, René. Entonces, a orar mucho.
Gracias. No es nada. Gracias a ustedes por preguntar estas cosas que son tan importantes, por sus aportaciones. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quiera debatir o rebatir de lo que hemos dicho? Todo bien, gracias. Bueno, si ya no tienen preguntas o comentarios, vamos a dejar esto hasta aquí. Los esperamos con muchas ganas el próximo mes. Vamos a traer pues otro tema que nos parece importante, otro tema donde vamos a tratar de aclarar de dónde vienen las ideas que se nos dan a beber hoy y cuál es el problema de esas ideas. Porque a veces también nos han preguntado varias veces, bueno, Giovanna o René, ¿cuál es el problema de pensar así? ¿Por qué dices que está mal? O sea, sí, ya nos dijiste de dónde viene, pero ¿cuál es el problema de esa idea? Bueno, pues vamos a seguir tratando de explicar, como lo hemos hecho hoy, o como he tratado de hacerlo hoy, vamos a seguir explicando cuáles son las consecuencias, los efectos de las ideas, porque todas las ideas tienen consecuencias. Algunas van hacia algo bueno, muchas van hacia algo malo, y hay que saber hacia dónde nos dirigimos, porque también un ser humano que no sabe hacia dónde está caminando, es un ser humano que está descuidando su humanidad, está descuidando su propia dignidad, está desnutriéndose. Tenemos que saber hacia dónde vamos, hacia dónde me llevan mis ideas, hacia qué tipo de vida, qué tipo de persona voy a ser si yo continúo creyendo lo que creo, actuando como actúo. Bueno, entonces nos vemos dentro de un mes más o menos. Y gracias por su atención, gracias por sus participaciones, sus preguntas y pues bendiciones para todos. Nos vemos en un mes. Buenas noches. Gracias. Es que descansen. Igualmente, gracias. Nos vemos, Giovanna. Pórtate bien. Adiós, chicas. Adiós, gracias. Qué bonitas se ven con pijama.